Hoy hablaremos de la historia del conflicto armado en Colombia. Todo comenzó en 1946 cuando el Partido Conservador con Mariano Ospina gana las elecciones. En ese momento, Mariano, al querer evitar la violencia, repartió puestos a sus opositores. ¿Pero fue esto un intento fallido? Pues al no lograr que todas las oposiciones se pusieran de acuerdo, las disputas aumentaron, los abusos de poder y las compras de armas por parte de los liberales comenzaron a generar una violencia. Después de esto viene el gran conocido Bogotazo, en donde en 1948 se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a inicios del siglo XX. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores ya eran el auge de la violencia, los asesinatos y las agresiones. Cuando asesinan al candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, se propició una ola de violencia en la capital que pronto se extendió al resto del país. Sus seguidores provocaron disturbios donde comentaban que iban a haber una revolución, pero esto fue solo violencia. Y fue entonces donde se crearon guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras, y los enfrentamientos habían acabado con la vida de más de 300.000 personas. Seguido de esto, el general Rojas Pinilla da su golpe de Estado en 1954, en donde decretó una amnistía general y donde se entregan las armas. Es ahí donde Rojas Pinilla se convierte en un líder carismático y empezó a distanciarse de los partidos liberales y conservadores. Esto hizo que las críticas llegaran, las protestas sobre el bajo precio del café, la oposición de los partidos y las industrias llevaron a esta dictadura a su final. Después de esto, en 1958 llega una solución ante el Frente Nacional, en el cual se firmó el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo en donde se establecía la alternancia política entre ambos partidos. Esto tuvo vigencia de 16 años hasta 1974. Sin embargo, el pacto incluía únicamente los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, razón por la cual se originó el surgimiento de los movimientos opositores, Movimiento Revolucionario Liberal y Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y la Alianza Nacional del Poder. Y aunque el bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos que se habían generado entre 1964 y 1967, los cuales fueron los que crearon las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. ¿Cómo surgen estas guerrillas contemporáneas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Pues estas se formaron en 1964 como un grupo de autodefensa campesino, cuya estrategia fue principalmente la lucha guerrillera de los orígenes de este grupo, que integraban las filas de las autodefensas campesinas en la década de los 50, y el objetivo fue crear esta guerrilla para representar a la población rural y construir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar, que fue creciendo hasta los años 2000. Este movimiento en este año controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en 2007 con 18.000 combatientes, según las declaraciones de la organización. Seguido a esto nace el ELN, en 1965, con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia, y en 1967 el EPL, Ejército Popular de Liberación Nacional, el cual, a diferencia de los demás, estaba vinculado al Partido Comunista. Finalmente, en 1973, entra en esta escena el Movimiento 19 de Abril, más conocido como el M-19, y se diferencia de las demás por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefendían como un movimiento anti-oligárquico, antiimperialista de unidad y con una propuesta política. Recordemos que en un principio las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y a pobres. En 1982, Belisario Betancur inicia las negociaciones con la guerrilla mientras hablaban de paz con las FARC. Ellos empleaban sus frentes con extorsiones y coca. Los paramilitares, apoyados por los mafiosos y militares, asesinaban a políticos de izquierda e hicieron que el gobierno iniciara una guerra en contra del conflicto del narcotráfico. En 1985 será la toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Nariño, por los derechos del hombre. Fue un asalto en Bogotá, la capital, el miércoles 6 de noviembre del año 95, por el movimiento M-19, manteniendo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros del Estado y servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Estos hechos culminaron 27 horas después, dejando 101 muertos. En 1990 llega la desmovilización del M-19 y comienza la representación política. Seguido de esto, en 1991 se desmoviliza el EPL y tiene participación política, en donde se genera un empoderamiento ciudadano descentralizando la elección de los gobernadores. En 1997 nacen las Autodefensas Unidas de Colombia y su expansión militar.
Seguido a esto, en 1998 hasta 2002, el presidente Andrés Pastrana fue elegido en su segunda vuelta, en donde el paramilitarismo congeló varias veces los diálogos con las FARC y el ELN. Se suspende el proceso de la paz con las FARC y Pastrana termina el proceso de paz en este periodo, dejando miles de guerras de violencia, muertos en cada uno de los lugares del país. En 2002 es elegido como presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Con su política de seguridad democrática y su reelección del 2006, construyó metodologías y tratamientos divergentes a la hora de enfrentar el conflicto, en donde tejió la internacionalización voluntaria del conflicto armado en sintonía con la lucha contra el terrorismo. Puso de manifiesto la negociación con los paramilitares, ubicó en el centro de gravedad las condiciones de seguridad como motores del desarrollo bajo la política de seguridad democrática. Se dio una reducción de las FARC y el DAS, los falsos positivos y la parapolítica, donde buscó fortalecer el pie de fuerza y la movilización ciudadana en una guerra patria. Finalmente, Juan Manuel Santos, quien es elegido en 2010 como presidente, convierte a las víctimas y al diálogo como sus banderas de gobierno. Trazó en su gobierno una metodología de negociación con las FARC que tuvo lugar en La Habana, Cuba, y que resultó con el mejor de los acuerdos posibles para terminar uno de los conflictos más largos del hemisferio. Esto se dio hasta el 2016, donde se estuvo en conversaciones y se firma el acuerdo de paz el 2 de octubre del mismo año y se llevó a cabo el plebiscito por la paz. Y el 24 de noviembre de este mismo año, después de haber aprobado el Fast Track, se avaló el acuerdo de paz.